Tyrion. Ya no duermo como cuando era joven, le dijo el gran maestre Pycelle a modo de disculpa por aquella reunión al amanecer. Prefiero levantarme, aunque el mundo esté a oscuras, que quedarme inquieto en la cama pensando en todo lo que queda por hacer, añadió pese a que los párpados hinchados delataban que estaba medio dormido. En las ventiladas cámaras que había debajo de las pajareras, su criada les ofreció huevos duros, ciruelas cocidas y gachas. Los sermones corrían por cuenta de Pycelle. En estos tiempos tan tristes en que hay tantos hambrientos, considero mi deber que mi mesa también sea austera. Encomiable, admitió Tyrion al tiempo que cascaba un huevo moreno, que le recordaba muchísimo a la cabeza calva del gran maestre. Mi punto de vista es diferente. Si hay comida, come. Quizá mañana no la haya, sonrió. Decime una cosa, ¿tus cuervos también madrugan? Desde luego. Pycelle se acarició la barba blanca como la nieve que le caía sobre el pecho. ¿Quieres que, cuando hayamos comido, pida que me traigan pluma y tintero? No será necesario. Tyrion puso las cartas sobre la mesa junto a su plato de gachas. Eran 2 pergaminos idénticos, bien enrollados, sellados con cera en ambos extremos. Da permiso a la chica para que se retire, así podremos hablar. Déjanos a sola, niña, ordenó Pycelle. La criada se apresuró a salir de la habitación. ¿Qué me decías de estas cartas? Solo para los ojos de Doran Martell, príncipe de Dorne. Tyrion quitó trocitos de cáscara al huevo y le dio un mordisco. Le hacía falta sal. Una carta con 2 copias. Envía a tus pájaros más veloces. Se trata de un asunto de la mayor importancia. Las enviaré en cuanto terminemos de desayunar. Envíalas ahora. Las ciruelas no corren peligro y el reino sí. Lord Renly viene con su ejército por el camino de las rosas y nadie sabe cuándo zarparán de Rocadragón los barcos de Lord Stannis. Pycelle parpadeó. Si así lo desea mi señor. Así lo desea. Mi misión es servirte. El maestre se puso en pie trabajosamente. La cadena símbolo de su cargo tintineó. Era una joya pesada consistente en una docena de collares de maestre entrelazados y adornados con gemas. A Tyrion le pareció que había muchos más eslabones de oro, plata y platino que de otros metales inferiores. Pycelle se movía con tal lentitud que a Tyrion le dio tiempo de terminarse el huevo y probar las ciruelas, demasiado hechas y aguadas para su gusto, antes de que el sonido de unas alas lo hiciera levantarse. Divisó el cuervo negro contra el cielo del amanecer y se dirigió rápidamente hacia el laberinto de estantes que había al otro lado de la habitación. El maestre tenía una colección de medicamentos impresionante, docenas de vasijas selladas con cera, cientos de frascos con tapones, también cientos de botellitas de vidrio blanco, innumerables tarros de hierbas secas, y cada recipiente estaba bien etiquetado, con la caligrafía precisa de Pycelle. Un cerebro muy organizado, reflexionó Tyrion. Y era cierto, una vez se descifraba el sistema de clasificación, era evidente que cada poción tenía un lugar adjudicado. ¿Y qué cosas tan interesantes tiene? Vio dulce sueño y sombra nocturna, leche de la amapola, lágrimas de lis, goja gris en polvo, matalobos y danza demoníaca, veneno de basilisco, ojo ciego, sangre de viuda. Tuvo que ponerse en puntillas y estirarse, pero se las arregló para coger un frasquito polvoriento del estante superior. Leyó la etiqueta, sonrió y se lo guardó dentro de la manga. Ya se había vuelto a sentar a la mesa y estaba pelando otro huevo cuando el gran maestre Pycelle bajó por las escaleras con paso pesado. Ya está, mi señor. El anciano se sentó. Estas cosas es mejor hacerlas cuando antes, por supuesto. ¿Dices que se trata de un asunto de la mayor importancia? Oh, sí. Las gachas estaban demasiado espesas para el gusto de Tyrion y les hubiera querido añadir mantequilla y miel. Cierto que en Desembarco del Rey la mantequilla y la miel no eran productos fáciles de conseguir en los últimos tiempos, pero Lord Giles mantenía el castillo bien abastecido. La mitad de los alimentos que consumían procedían de sus tierras o las de Lady Tanda. Rosby y Stockworth estaban cerca de la ciudad, al norte, y la guerra no había llegado allí. El príncipe de Dorne, nada menos. ¿Puedo preguntar? Mejor no. Como quieras. La curiosidad de Pycelle estaba tan madura que Tyrion casi percibía su sabor. Puede que el consejo del rey
La misión del consejo es aconsejar al rey maestre. Tyrion dio unos golpecitos con la cuchara de madera en el borde del cuenco. Exacto, dijo Pycelle. ¿Y el rey? Es un niño de 13 años. Yo hablo por él. Desde luego, desde luego. Eres la mano del rey. De todos modos, tu gentil hermana, nuestra reina regente, ya lleva un gran peso sobre sus preciosos hombros blancos. No quiero añadirle otra carga. ¿Y vos? Tyrion inclinó la cabeza hacia un lado y miró inquisitivo al gran maestre. Pycelle bajó la vista hacia su plato de comida. Los ojos dispares de Tyrion, uno verde y otro negro, tenían algo que le daba escalofríos. El enano lo sabía y los utilizaba. Dijo el anciano dirigiéndose a sus ciruelas. Sin duda, tienes razón, mi señor. Es muy considerado por vuestra parte aliviarla de esa carga. Así soy yo. Tyrion volvió a concentrarse en las gachas que no le gustaban. Considerad, al fin y al cabo, Cersei es mi querida hermana. Y mujer, además, asintió Pycelle, una mujer fuera de lo común, pero aún así. No es poca cosa ocuparse de todos los asuntos del reino, pese a la fragilidad característica de su sexo. Oh, sí, es una frágil paloma, que te lo diga Eddard Stark. ¿Lo pensó? Me alegra ver que compartes mi preocupación. Te agradezco la hospitalidad de vuestra mesa, pero me espera un día muy largo. Se bajó de la silla. Ten la bondad de informarme en cuanto recibamos una respuesta de Dorne. Como digas, mi señor, y solo a mí. Desde luego. Las manos llenas de manchas de Pycelle se aferraban a su barba como un hombre que se ahoga se aferraría a una cuerda. El corazón de Tyrion se llenó de alegría. Uno, pensó. Anadió hacia el patio bajo, con las piernas atrofiadas, quejándose en cada uno de los peldaños. El sol ya brillaba alto en el cielo y el castillo había cobrado vida. Los guardias patrullaban sobre los muros y los caballeros y guerreros se entrenaban con armas embotadas. Cerca de allí estaba Bronn, sentado en el borde de un pozo. Un par de sirvientas muy atractivas pasaron cerca de él, llevando entre los dos una cesta de mimbre, pero el mercenario ni siquiera las miró. Me doy por vencido, Bronn. No hay manera de educarte. Tyrion señaló a las mujeres. Tienes delante ese hermoso espectáculo y tú solo te fijas en un montón de brutos armando jaleo con sus armas. En la ciudad hay 100 prostíbulos donde podría comprar todos los coños que quisiera por una moneda de cobre cortada, replicó Bronn. Pero tal vez un día mi vida dependa de cuánto me haya fijado en esos brutos. Se levantó. ¿Quién es el chico del jubón a cuadros azules con 3 ojos pintados en el escudo? Un caballero errante. Se hace llamar Tallad. ¿Por qué? Es el mejor de todos. Bronn se apartó un mechón de pelo de los ojos. Pero fíjate en él. Entra en una rutina. Siempre que ataca, asesta los mismos golpes y en el mismo orden. Sonrió. El día que se enfrente a mí, eso será su muerte. Ha jurado lealtad a Joffrey. No creo que se enfrente a ti. Echaron a andar por el patio. Bronn acompasó sus largas zancadas a las cortas de Tyrion. Últimamente el mercenario tenía un aspecto casi respetable. Se había lavado y cepillado el pelo negro. Estaba recién afeitado y vestía la coraza negra de los oficiales de la guardia de la ciudad. Llevaba sobre los hombros una capa color escarlata Lannister, con dibujos de manos doradas. Tyrion se la había regalado tras nombrarlo capitán de su guardia personal. ¿Cuántos peticionarios tenemos hoy? Preguntó. 30 y tantos, respondió Bronn, la mayoría para presentar quejas o suplicar algo. Tu amiga ataca de nuevo. Lady Tanda dejó escapar un gemido. Su paje, te invita a cenar con ella otra vez. Dice que servirá una pierna de venado y también gansos rellenos de moras y a su hija, terminó Tyrion con amargura. Desde el momento en que había puesto los pies en la Fortaleza Roja, Lady Tanda se había dedicado a perseguirlo, armada con una inagotable arsenal de empanadas de lamprea, jabalíes y sabrosos guisos. Por lo visto, estaba segura de que un señor menor, enano para sus señas, sería el consorte ideal para su hija Lolis, una mujer corpulenta, blanda, algo retrasada, de la que se decía que seguía siendo doncella a los 33 años. Discúlpame con ella. ¿No te gusta el ganso relleno? Bronn sonrió malévolo. Deberías ir tú a comerte el ganso y a casarte con la chica. O mejor aún, envía a Shaga. Shaga preferiría comerse a la chica y casarse con el ganso, señaló Bronn.
De todos modos, Lolis pesa más que él. Eso sí que es verdad, reconoció Tyrion, mientras pasaban bajo la sombra de una galería en forma de arco que unía dos torres. ¿Quién más me quiere ver? Hay un prestamista de bravos que trae unos papeles muy complicados, contestó el mercenario poniéndose serio. Pide ver al rey para tratar con él el pago de no sé qué préstamo. Como si Joff supiera contar más allá de 20. Ponlo en contacto con Meñique que se las arregle con él. ¿Más? Un señor menor del Tridente dice que los hombres de tu padre quemaron su castillo, violaron a su esposa y mataron a todos sus campesinos. Tengo entendido que a eso lo llaman guerra. Tyrion sospechaba que había sido cosa de Gregor Clegane o de Armory Lorch, o tal vez de los perros de su padre, los Qohorik. ¿Qué quiere de Joffrey? Campesinos para sus tierras, dijo Bronn. Ha hecho todo ese viaje para demostrar su lealtad y suplicar una recompensa. Lo recibiré mañana, tanto si su lealtad sea sincera como si simplemente era un hombre desesperado. Un señor del río les podría ser útil. Encárgate de que lo instalen en una habitación cómoda y le sirvan una comida caliente. Hazle llegar un par de botas nuevas que sean buenas, cortesías del rey Joffrey. Una muestra de generosidad nunca estaba de más. Bronn asintió. También hay una horda de panaderos, carniceros y verduleros que quieren hablar contigo. Ya se lo dije la última vez, no tengo nada que darles. Los alimentos que llegaban a desembarco del rey eran escasos, y la mayoría se reservaban para el castillo y la guarnición. Los precios de las verduras, las frutas y los tubérculos habían subido de manera increíble, y Tyrion no quería ni imaginar qué clase de carne iba a parar a las ollas de los tendederes de lecho de pulgas. Ojalá fuera pescado. Aún les quedaba el río y el mar, al menos hasta que llegaran las naves de Lord Stannis. Quieren protección. Anoche, la muchedumbre asó a un panadero en su horno. Dicen que cobraba el pan demasiado caro. Y es verdad, ya no está en condiciones de negarlo. ¿No se lo comerían luego? Supongo. Que yo sepa, no. Al próximo se lo comerán, dijo Tyrion sombrío. Les proporcionaré la protección que queda, los capas doradas. Dicen que entre los atacantes había capas doradas, lo interrumpió Bronn. Quieren hablar con el rey en persona. Idiotas. Tyrion los había despedido con su condolencia. Su sobrino los despediría con látigos y lanzas. Casi se sintió tentado de permitirlo, pero no debía. Tarde o temprano algún enemigo entraría en desembarco del rey y lo que menos falta le haría en ese momento sería tener traidores bien dispuestos dentro de la ciudad. Diles que el rey Joffrey comparta sus temores y hará todo lo que pueda por ellos. Quieren pan, no promesas. Si les doy pan hoy, mañana tendré el doble de personas a mis puertas. ¿Quién más? Un hermano negro que viene del muro. El mayordomo dice que ha traído una especie de mano podrida en un frasco. Me extraña que nadie se la haya comido. Tyrion sonrió cansado. En fin, lo tengo que recibir, claro. ¿No se tratará de Yoren por casualidad? No, es un caballero Thorne. ¿Ser Alistair Thorne? De todos los hermanos negros que había conocido en el muro, ser Alistair Thorne era el que menos le había gustado. Era un hombre amargado, malévolo, con un concepto demasiado elevado de su valía. Bien pensado, no me apetece ver a ser Alistair ahora mismo. Búscale una celda cómoda en la que no hayan cambiado la paja del colchón desde hace un año y dejemos que su mano se pudra un poco más. Bronn lanzó una carcajada y se alejó para cumplir las órdenes, mientras Tyrion subía trabajosamente por las escaleras. Cuando cruzaba cojeando el patio exterior, oyó que se alzaba el rastrillo. Su hermana, acompañada por un numeroso grupo, aguardaba ante la entrada principal. A lomos de su palafrén blanco, Cersei se alzaba ante él majestuoso como una diosa vestida de verde. «Hermano», saludó sin la mejor calidez. La reina no estaba nada satisfecha con su manera de zanjar el asunto de Janos Slynt. «Alteza», Tyrion hizo una reverencia cortés. «Esta mañana estás muy hermosa». Llevaba una corona de oro y una capa de armiño. Su séquito la seguía a caballo. Ser Boros Blount de la Guardia Real, con armadura blanca y su habitual semblante ceñudo. Ser Baelon Swan, con el arco colgado de la silla con incrustaciones de plata. Lord Giles Rosby, respirando con más dificultades que nunca. Halain, el piromante, el gremio de alquimistas y el nuevo favorito de la reina,
su primo Sir Lancel Lannister, escudero de su difunto esposo y nombrado caballero por orden de la viuda. También la acompañaban Bailar y 20 guardias. ¿A dónde te diriges, hermana?, quiso saber Tyrion. Voy a hacer una ronda por las puertas, para inspeccionar los nuevos escorpiones y bombardas. No quiero que la gente piense que todos consideramos la defensa de la ciudad un asunto trivial como tú. Cersei clavó en él sus hermosos ojos color verde claro, bellos hasta cuando mostraban tanto desprecio. Me han informado de que Renly Baratheon se ha puesto en marcha y ha salido de Alto Jardín. Avanza por el camino de las Rosas junto con todo su ejército. Varys me transmitió el mismo informe. Puede llegar aquí con la luna llena. A ese ritmo tan pausado, no, la tranquilizó Tyrion. Cada noche celebra un festín en un castillo diferente y se reúne a la corte en cada encrucijada por la que pasa. Y cada día se unen a él más hombres. Se dice que ella tiene más de 100.000. Parecen muchos. Cuenta con las fuerzas de Bastión de Tormentas y Alto Jardín, pequeño idiota, le espetó Cersei, y con todos los vasallos de Tyrell, excepto los Redwyne, cosa que me debes a mí. Mientras tenga en mis manos a sus gemelos marcados de viruelas, Lord Paxer estará quietecito en el rejo y encima se considerará afortunado. Lástima que el caballero de las flores se escurriera entre sus preciosos dedos. De todos modos, no somos el único problema que tiene Renly. Nuestro padre en Harrenhal, Robb Stark en Aguas Dulces, si yo estuviera en un lugar, no haría lo que él hace. Avanzaría, mostraría mi poder ante todo el reino, aguardaría, vigilaría. Me tomaría tiempo y dejaría que mis rivales se enfrentaran entre ellos. Si Stark nos derrota, el sur caerá en manos de Renly como un regalo de los dioses sin que tenga que perder ni a un hombre. Y si al contrario, podrá caer sobre nosotros mientras nos estemos recuperando. No consiguió calmar a Cersei. Quiero que ordenes a nuestro padre que traiga su ejército a desembarco del rey. Eso solo serviría para hacerte sentir a salvo. Lo pensó. ¿Desde cuándo puedo dar órdenes a nuestro padre? ¿Y cuándo piensas liberar a Jaime? Su hermana hizo caso omiso de la pregunta anterior. Vale por 100 como tú. Te ruego que no se lo digas a Lady Stark. Tyrion le dirigió una sonrisa retorcida. No tenemos a 100 como yo para cambiarlos por Jaime. Nuestro padre debía de estar loco cuando te envió aquí. Eres peor que inútil. La reina sacudió las riendas e hizo dar media vuelta en su palafrén. Salió por la puerta al trote, con la capa de armiño ondeando a sus espaldas. Su séquito se apresuró a seguirla. Lo cierto era que Renly Baratheon no preocupaba a Tyrion ni la mitad que su hermano Stannis. El pueblo quería a Renly, pero jamás había guiado un ejército a la guerra. Stannis era diferente. Duro, frío, inexorable. Si pudiera saber qué estaba sucediendo en Rocadragón, pero ninguno de los pescadores a los que había pagado por espiar en la isla había regresado, y hasta los informadores que el eunuco aseguraba tener en la mismísima corte de Stannis habían guardado un silencio ominoso. Pero se había visto cerca de sus orillas los cascos listados de galeras laicenas de guerra, y Varys tenía informe de capitanes mercenarios de Myr que se habían puesto al servicio de Rocadragón. Si Stannis ataca por mar mientras su hermano Renly intenta derribar nuestras puertas, no tardarán en exhibir la cabeza de Joffrey en una pica. Y lo peor es que la mía estará al lado. Era una idea deprimente. Tenía que hacer planes para poner a Shae a salvo fuera de la ciudad por si acaso sucedía lo peor. Podrick Payne estaba ante la puerta de sus estancias, con la vista clavada en el suelo. «Está adentro», anunció al cinturón de Tyrion. «Ahí adentro, mi señor. Perdón. Mírame, Pod». Tyrion suspiró. «Me pone enfermo que le hables a mi bragueta. Aunque me eches un vistazo a la cara, no te volverás enano. No es contagioso. A ver, ¿quién me espera dentro de mis estancias?» Lord Meñique. Podrick había conseguido mirarlo a la cara un instante, pero enseguida volvió a bajar la vista. «Quiero decir, Lord Peter, Lord Baelish, el consejero de la moneda». «Tal como lo dices, parece que ahí dentro hubiera una multitud». El chico se encogió como si le hubiera dado un palo. Tyrion se sintió culpable de manera absurda. Lord Peter estaba sentado junto a su ventana, languido y elegante, con su jubón afelpado color ciruela y su capa de seda amarilla, y con una mano enguantada apoyada en la rodilla. «El rey está luchando contra las liebres con una ballesta», dijo. «Las liebres van ganando. Ven a ver».
Tyrion tuvo que ponerse de puntillas para asomarse. Abajo, una liebre yacía muerta, otra agonizaba, sacudiendo las largas orejas, con una saeta clavada en el costado. Por todas partes se veían más saetas clavadas en la tierra como briznas de paja, que una tormenta hubiera dispersado. ¡Ahora! Gritó Joff. El hombre soltó la liebre que sujetaba entre las manos y el animal empezó a saltar. Joffrey tiró de la llave de la ballesta. La saeta falló por medio metro. La liebre quedó quieta sobre las patas traseras, moviendo la naricita como si olisqueara al rey. Joff soltó una maldición y le empezó a tensar de nuevo, pero mucho antes de que lo lograra, el animal ya había desaparecido. ¡Otra! El encargado de las liebres metió las manos en la conejera. El siguiente animal fue como una estela marrón sobre las piedras del patio, mientras que el disparo apresurado de Joffrey casi acertó a hacer Preston en la entrepierna. ¿Te gusta la liebre a la cazuela, chico?, preguntó Meñique a Podrick Payne mientras se daba la vuelta. ¿Para comer, mi señor? Pod clavó la vista en las botas del visitante, un hermoso calzado de cuero teñido de rojo adornado con volutas negras. Invierte en cazuelas, le aconsejó Meñique. Dentro de nada vamos a tener una invasión de liebres en el castillo. Vamos a comer liebre 3 veces al día. Mejor eso que ratas al espetón, dijo Tyrion. Puedes marcharte, Pod, a menos que Lord Peter quiera tomar alguna cosa. No, gracias. Meñique sonrió burlón. Se dice que quien bebe con el enano despierta en el muro. El negro me hace muy pálido. No temas, mi señor, pensó Tyrion. No es precisamente el muro que te lo reservo. Se sentó en una silla alta con cojines. Estás muy elegante el día de hoy, mi señor. Me ofendes. Procuro estar elegante siempre. ¿Es nuevo ese jubón? Sí, eres muy observador. Ciruela y amarillo. ¿Son los colores de vuestra casa? No, pero uno se cansa de llevar siempre los mismos colores. Al menos yo me canso. El cuchillo también es muy hermoso. ¿Sí? La mirada de Meñique era traviesa. Desvainó el cuchillo y le echó una ojeada sin mucho interés, como si fuera la primera vez que lo veía. Acero valirio y mango de hueso dragón. Aunque un poco vulgar, si te gusta, es tuyo. ¿Mío? Tyrion le dirigió una larga mirada. No, no es mío y nunca lo ha sido. Lo sabe, el muy insolente lo sabe, y sabe que lo sé, y cree que no le puedo hacer nada. Lo pensó. Si alguna vez un hombre se había hecho una armadura de oro, había sido Peter Baelish, no Jaime Lannister. La famosa armadura de Jaime no era más que acero dorado. En cambio, Meñique. Tyrion había descubierto unas cuantas cosas sobre el encantador Peter, cosas inquietantes. Hacía 10 años, Jon Arryn le había otorgado una sinecura menor en las aduanas, donde Lord Peter pronto se distinguió al conseguir recaudar 3 veces más que cualquier otro recaudador del rey. Robert gastaba a manos llenas. Un hombre como Peter Baelish, capaz de frotar 2 dragones de oro para que parieran un tercero, resultaba de un valor inmenso para su mano. A los 3 años de llegar a la corte ya era consejero de la moneda y miembro del consejo privado. En la actualidad, los ingresos de la corona eran 10 veces más elevados que en tiempos de su agobiado predecesor, aunque las deudas de la corona también se habían incrementado. Peter Baelish era un malabarista de primera, y también muy inteligente. No se limitaba a recaudar el oro y dejarlo en la cámara del tesoro. Oh, no. Pagaba las deudas del rey con promesas, y ponía el oro del rey a quien rindiera. Compraba carromatos, tiendas, naves, casas. Compraba cereales cuando había cosechas abundantes, y vendía pan cuando empezaba a escasear. Compraba lana en el norte, lino en el sur y encajes en lis. Almacenaba las telas, las movía, las teñía y las vendía. Los dragones de oro se apareaban y se multiplicaban. Meñique los prestaba y los recuperaba junto con sus crías. Y mientras tanto, fue también situando a hombres que le eran leales. Los 4 guardianes de las llaves eran suyos. Él mismo había nombrado al contador real y al balanza real, y también a los oficiales al mando de las 3 secas. 9 de cada 10 capitanes de puerto, recaudadores de impuestos, agentes de aduanas, agentes textiles, cobradores, fabricantes de vinos, eran leales a Meñique. Se trataba de hombres en su mayoría de extracción popular, hijos de comerciantes, de señores menores, a veces incluso extranjeros, pero, a juzgar por los resultados que obtenían, mucho más capacitados que sus predecesores de noble cuna.
A nadie se le había ocurrido cuestionar los nombramientos. ¿Para qué? Meñique no representaba una amenaza para nadie. Era un hombre avispado, sonriente, cordial, amigo de todos, y siempre capaz de encontrar el oro que le pidieran el rey o su mano, y al mismo tiempo de linaje poco elevado, poco más que un caballero errante. No, no había nada que temer de él. No podía llamar a sus vasallos, no tenía un ejército ni una gran fortaleza. Sus posesiones eran irrelevantes, no tenía un matrimonio importante en perspectiva. Y pese a todo, ¿me atrevo a tocarlo?, se preguntó Tyrion. Aunque resulte que es un traidor, no estaba seguro de poder hacerlo, y menos en aquel momento, en medio de la guerra. Con tiempo, podría sustituir a los hombres de Meñique en posiciones clave por otros que fueran leales a él. Pero resonaron gritos en el patio. «Vaya, Su Alteza ha matado una liebre», observó Lord Baelish. «Una liebre muy lenta, sin duda», asintió Tyrion. «Mi señor, tengo entendido que mientras estuviste como pupilo en Aguas Dulces, tenías una relación muy cercana con los Tully». «Se podría decir que sí, sobre todo con las niñas». «¿Cómo cuánto de cercana?» «Yo las desfloré. ¿Te parece suficientemente cercana?». Soltó la mentira. Tyrion estaba casi seguro de que era una mentira. Con tal desparpajo que cualquiera se le habría creído, tal vez la que mintió había sido Catelyn Stark, sobre cómo perdió la virginidad y sobre el tema de la daga. Cuanto más envejecía, más consciente era Tyrion de que nada era sencillo, y pocas cosas eran verdad. «Las hijas de Lord Hoster no sienten mucho afecto por mí», le confesó. «Dudo que prestaran oídos a ninguna propuesta que yo les presentara. En cambio, si las mismas palabras vinieran de ti, les sonarían más dulces». «Eso dependería de las palabras. Si piensas ofrecer a Sansa a cambio de vuestro hermano, no me hagas perder el tiempo. Joffrey no va a prescindir de su juguete, y Lady Catelyn no es tan estúpida como para cambiar al matarreyes por una chiquilla. También pienso contar con Arya. Mis hombres la están buscando. Buscar no es lo mismo que encontrar». «Lo tendré presente, mi señor. De todos modos, a quien esperaba que hicieras cambiar de opinión es a Lady Lysa. Para ella tengo una oferta más jugosa». «Lysa es más tratable que Catelyn, cierto, pero también es más miedosa, y tengo entendido que te detesta». «Ella cree que tiene buenos motivos. Mientras fui su huésped en el nido de águilas, insistió que yo había matado a su esposo, y no se mostró propensa a escuchar mis negativas. Se inclinó hacia adelante, pero si le entrego al verdadero asesino de Jon Arryn, tal vez cambie su opinión sobre mí». «¿Al verdadero asesino?». Aquello hizo que Meñique se incorporase en su asiento. «Confieso que despiertas mi curiosidad. ¿A quién propones?». «Soy generoso con mis amigos por voluntad propia». Le tocó el turno de sonreír a Tyrion. «Lysa Arryn lo tiene que comprender». «¿Qué quieres de ella? ¿Su amistad o sus espadas?». «Ambas cosas. Lysa no tiene pocas preocupaciones», dijo Meñique mientras se acariciaba la pulcra barbita. «Los clanes están lanzando ataques en las montañas de la luna. Son más que nunca y están mejor armados». «Sí, es preocupante», dijo Tyrion Lannister, que les había proporcionado las armas. «Yo podría ayudarla en ese sentido, con una palabra mía». «¿Y qué le costaría a ella?». «Quiero que Lady Lysa y su hijo aclamen a Joffrey como rey, le juren lealtad y declaren la guerra a los Stark y a los Tully». Meñique sacudió la cabeza. «Tienes una cucaracha en el flan, Lannister. Lysa jamás enviará a sus caballeros contra Aguas Dulces». «Ni yo se lo voy a pedir. No andamos escasos de enemigos. Utilizaría sus fuerzas contra Lord Renly o contra Lord Stannis, si es que sale de Rocadragón. A cambio, tendrá justicia para Jon Arryn y paz en el valle. Hasta nombraré a su horroroso hijo guardián del oriente como su padre». «Quiero verlo volar», susurró una vocecita de niño en su memoria. «Y para sellar el trato, le entregaré a mi sobrina». Tuvo el placer de ver una expresión de sincera sorpresa en los ojos verde grisáceo de Peter Baelish. «¿A Myrcella? En cuanto llegue a la mayoría de edad, podrá casarse con el pequeño Lord Robert. Hasta ese momento será la pupila de Lady Lysa en el nido de águilas. ¿Qué opina de este plan Su Alteza la Reina?». Tyrion se encogió de hombros y Meñique prorrumpió en carcajadas. «Ya me parecía a mí. Eres un hombrecillo muy peligroso, Lannister». «Sí, le podría cantar esa canción a Lysa.
Otra vez la sonrisa taimada, la mirada astuta. Si quisiera. Tyrion asintió y aguardó. Sabía que Meñique no podía soportar un silencio prolongado. Decidme, siguió Lord Peter, inmutable tras una pausa. ¿Qué tienes para mí? Harrenhal. Resultó muy interesante observar la expresión de su rostro. El padre de Lord Peter había sido el menor de los señores menores y su abuelo un caballero errante sin tierras. Por nacimiento no le correspondían más que unos pocos acres pedregosos barridos por el viento en la orilla de los dedos. Harrenhal era una de las ciruelas más ricas de los 7 reinos, con tierras amplias, ricas y fértiles, y un gran castillo tan formidable como cualquiera del reino, mayor incluso que el de Aguas Dulces, donde Peter Baelish había sido acogido como pupilo, solo para verse expulsado cuando se atrevió a poner los ojos sobre la hija de Lord Hoster. Meñique se tomó un instante para colocarse los pliegues de la capa, pero Tyrion ya había visto el relámpago de codicia en aquellos astutos ojos de gato. Ya es mío, pensó. Harrenhal está maldito, dijo Lord Peter al cabo de un instante, tratando de poner voz de aburrimiento. Pues derríbalo hasta los cimientos y construye otro castillo que te complazca más. No te faltará dinero. Pienso nombrarte señor feudal del Tridente. Los señores del río han demostrado que no se puede confiar en ellos. Te tendrán que rendir pleistía. ¿Los Tully también? Si queda alguno vivo cuando esto termine. Meñique era como un niño que acabara de morder un panal a escondidas. Trataba de ver dónde estaban las abejas, pero la miel era muy dulce. Harrenhal, con todas sus tierras e ingresos, murmuró. De un golpe me convertirás en uno de los más grandes señores del reino. No es que sea ingrato, mi señor, pero ¿por qué? Serviste bien a mi hermana en el problema de la sucesión, igual que Janos Slynt, al que se otorgó hace poco ese mismo castillo Harrenhal y se le arrebató de inmediato cuando dejó de ser útil. Me habéis pillado, mi señor. Tyrion se echó a reír. ¿Qué quieres que te diga? Te necesito para convencer a Lady Lysa. A Janos Slynt no lo necesitaba. Se encogió de hombros. Prefiero verte a ti en Harrenhal que a Renly sentado en el trono de hierro. ¿No es sencillo? Muy sencillo. ¿Te das cuenta de que tal vez tenga que acostarme de nuevo con Lady Lysa para que acepte ese matrimonio? No me cabe duda de que desempeñarás la tarea con gran eficacia. En cierta ocasión le dije a Ned Stark que cuando uno se encuentra desnudo con una mujer fea, lo único que puede hacer es cerrar los ojos y seguir adelante. Meñique juntó las yemas de los dedos y clavó la vista en los ojos dispares de Tyrion. Dame 15 días para zanjar algunos asuntos y preparar un barco que me lleve a Puerto Gaviota. Me parece muy bien. Ha sido una mañana muy agradable, Lannister, dijo su invitado mientras se levantaba, y provechosa, para los dos. Espero. Hizo una reverencia, se dio la vuelta en un torbellino de seda amarilla y salió de la estancia. 2, pensó Tyrion. Subió a su dormitorio para esperar a Varys, que no tardaría en acudir, seguramente al atardecer o como muy tarde a primera hora de la noche, aunque esperaba que no. Tenía ganas de visitar a Shay. Se llevó una agradable sorpresa cuando Galt, de los Gragos de Piedra, le dijo una hora más tarde que el hombre empolvado solicitaba verlo. Eres muy cruel, le reprochó el eunuco. El gran maestre se está muriendo de curiosidad. No soporta los secretos. ¿El cuervo llama negro al grajo? ¿O acaso tú prefieres no saber qué le he propuesto a Doran Martell? Puede que mis pajaritos ya me lo hayan contado. Varys rió entre dientes. ¿De veras? Claro que sí. Esperaba oírlo. Cuéntame. Hasta ahora los hombres de Dorne se han mantenido al margen de esta guerra. Doran Martell ha llamado a sus vasallos, pero nada más. Es de todos bien sabido que detesta a la casa Lannister, y la opinión general es que unirá a Lord Renly. Tú quieres disuadirlo. Todo eso es evidente, dijo Tyrion. Lo único que me intriga es qué podéis haberle ofrecido a cambio de su alianza. El príncipe es un hombre muy sentimental y todavía llora la pérdida de su hermana Elia y sus queridos hijitos. Mi padre me dijo en cierta ocasión que un señor jamás deja que los sentimientos se interpongan en el camino de su ambición. Y ahora que Lord Janos ha vestido el negro, tenemos un asiento libre en el consejo privado. Un asiento en el consejo no es cosa que se desprecie, reconoció Varys, pero ¿bastará que un hombre orgulloso olvide el asesinato de su hermana? ¿Por qué habría de olvidarlo? Sonrió Tyrion. Le he prometido entregarle a los asesinos de su hermana.
vivos o muertos, como él prefiera. Cuando acabe la guerra, claro. Mis pajaritos me cuentan, dijo Varys, lanzándole una mirada astuta, que la princesa Elia gritó cierto nombre cuando fueron por ella. Sí, lo sabe todo el mundo. ¿Sigue siendo un secreto? Todo el mundo sabía que Gregor Clegane había matado a Elia y a su bebé. Se decía que había violado a la princesa con las manos todavía sucias de la sangre y los sesos de su hijo. Este secreto es del más fiel sirviente de vuestro padre. Mi padre sería el primero en decirte que 50,000 hombres de Dorne valen más que un perro rabioso. ¿Y si el príncipe exige la sangre del señor que dio la orden? Preguntó Varys mientras se acariciaba una barbilla empolvada, además de la que la llevó a cabo. La rebelión la lideraba Robert Baratheon. En último extremo, todas las órdenes procedían de él. Robert no estaba en desembarco del rey. Doran Martell tampoco. Ya veo. Sangre para su orgullo y un asiento para su ambición. Oro y tierras por descontado. Una oferta muy dulce, pero los dulces pueden estar envenenados. Si yo fuera el príncipe, pediría algo más antes de coger este panal de miel. Alguna muestra de buena voluntad, una salvaguardia contra la traición. Varys le dedicó su sonrisa más babosa. ¿A quién le enviarías? Ya lo sabes, ¿verdad? Tyrion suspiró. Ya que así lo plateas, sí, a Tommen. No puedes ofrecer a Myrcella, a Doran Martell y también a Lysa Arryn. Recuérdame que no juega a las adivinanzas contigo. Haces trampas. El príncipe Tommen es un buen muchacho, y si lo aparto de Cersei y de Joffrey, ahora que todavía es pequeño, puede que llegue a ser un buen hombre. ¿Y un buen rey? Joffrey es el rey, y Tommen su heredero. Si a su Alteza le sucediera alguna desgracia, Tommen de naturaleza tan dulce y tan manejable. Eres muy desconfiado, Varys. Lo tomo como un cumplido, mi señor. En cualquier caso, el príncipe Doran no será insensible al gran honor que le haces. Un movimiento muy hábil, pero tiene un pequeño fallo. ¿Ese fallo se llama Cersei? El enano se echó a reír. ¿De qué sirve el arte de la política si se enfrenta al amor que siente una madre por el dulce fruto de su vientre? Quizá por la gloria de su casa y la seguridad del reino, sería posible convencer a la reina para que se dejara arrebatar a Tommen o a Myrcella, pero a los dos, imposible. Lo que Cersei no sepa nunca me hará daño. ¿Y si su Alteza descubriera tus intenciones antes de que el plan esté maduro? En ese caso, dijo, sabría que el hombre que se lo hubiera contado es mi enemigo. Y cuando Varys soltó una risita, Tyrion pensó, 3. Sansa, si quieres volver a casa, anda esta noche al bosque de dioses. El mensaje seguía siendo idéntico a la 100ª lectura que en la primera, cuando Sansa había encontrado el pergamino doblado bajo su almohada. No sabía cómo había llegado allí, ni quién lo había enviado. La nota no tenía firma ni sello, y la caligrafía le resultaba desconocida. Lo arrugó y lo estrechó contra su pecho. Si quieres volver a casa, anda esta noche al bosque de dioses, susurró en un hilo de voz. ¿Qué podía significar aquello? ¿No debería habérselo llevado a la reina para demostrar que era buena? Se frotó el estómago, nerviosa. El cardenal amoratado que le había proporcionado Ser Meryn era ya de un amarillo sucio, pero le seguía doliendo. Llevaba el guantelete de malla cuando la golpeó. Había sido culpa de ella, de Sansa. Tenía que aprender a ocultar mejor sus sentimientos para no hacer enfadar a Joffrey. Cuando se enteró de que el gnomo había enviado a Lord Slint al muro, se olvidó de controlarse y exclamó: «Ojalá se lo lleven los otros». El rey no había estado nada satisfecho. Si quieres volver a casa, anda esta noche al bosque de dioses. Sansa había rezado mucho. ¿Sería aquello la respuesta? ¿Un caballero de verdad acudía a salvarla? Tal vez fuera uno de los gemelos Redwyne, o el valeroso Ser Balon Swan, o incluso Beric Dondarrion, el joven señor del que se había enamorado su amiga Jeyne Poole, con pelo dorado rojizo y la capa negra cubierta de estrellas. Si quieres volver a casa, anda esta noche al bosque de dioses. Y si fuera una broma cruel de Joffrey, como el día en que la había llevado a las almenas para mostrarle la cabeza de su padre, o una trampa sutil para demostrar que no era leal, si acudía al bosque de dioses, tal vez encontrará a Ser Ilyn Payne esperándola, sentado bajo el árbol corazón, con hielo en la mano, atento a su llegada. Si quieres volver a casa, anda esta noche al bosque de dioses. Cuando la puerta se abrió, se apresuró a esconder la nota bajo las sábanas y se sentó sobre ella.
Era su doncella, la de aspecto ratonil con un lacio pelo castaño. ¿Qué quieres?, preguntó Sansa. ¿Querrá la señora un baño esta noche? Mejor enciende el fuego, tengo frío. Y era verdad, estaba tiritando, aunque aquel día había hecho calor. Como ordenes. Sansa observó a la chica con desconfianza. ¿Habría visto la nota? ¿Le habría puesto ella bajo la almohada? No era probable. Parecía un poco estúpida. No era la clase de persona en la que alguien confiaría para entregar notas secretas. Aún así, Sansa no la conocía. La reina hacía que le cambiaran los criados cada 2 semanas, para asegurarse de que no trabara amistad con ninguno. Cuando el fuego empezó a chisporrotear en la chimenea, Sansa dio las gracias a la doncella con tono seco y ordenó que se retirase. La chica obedeció a toda prisa, como siempre, pero Sansa decidió que sus ojos tenían un brillo taimado. Sin duda, en aquel momento corría a informar a la reina o tal vez a Varys. Estaba segura de que todas sus doncellas la espiaban. En cuanto estuvo a solas, tiró la nota al fuego y se quedó mirando mientras el pergamino se curvaba y se ennegrecía. Si quieres volver a casa, anda esta noche al bosque de dioses. Se dirigió hacia la ventana. Divisó abajo un caballero de corta estatura con armadura blanca como la luna y una pesada capa blanca, que patrullaba el puente levadizo. Por su estatura, solamente podía tratarse de ser Preston Greenfield. La reina le había dado libertad para moverse por el castillo, pero aún así el caballero querría saber a dónde iba si salía del torreón de Maegor a aquellas horas de la noche. ¿Y qué le iba a decir? De repente se sintió muy aliviada de haber quemado la nota. Se desató los lazos del camisón y se metió en la cama, pero no pudo dormir. ¿Seguirá allí todavía?, se preguntó. ¿Cuánto tiempo esperará? Había sido una crueldad enviarle una nota en la que no decía nada. Los pensamientos no hacían más que darle vueltas en la cabeza. Ojalá tuviera a alguien que le dijera qué debía hacer. Echaba de menos a la septa Mordain y todavía más a Jane Poole, su mejor amiga. A la septa le habían cortado la cabeza igual que a todos los demás, por el crimen de servir a la casa Stark. Sansa no sabía qué le había pasado a Jane, pero desapareció poco después de sus habitaciones y nadie la volvió a nombrar. Trataba de no pensar en ellas muy a menudo, pero en ocasiones los recuerdos le invadían, incontrolables, y entonces le costaba contener las lágrimas. De cuando en cuando hasta echaba de menos a su hermana, pero en aquellos momentos Arya estaría sana y salva en Invernalia, bailando y cosiendo, jugando con Bran y con el pequeño Rickon, hasta podría ir a caballo a la ciudad si quería. A Sansa le permitían montar a caballo, pero solo por el patio, e ir todo el día en círculos llegaba a ser aburrido. Cuando empezaron los gritos estaba completamente despierta. Al principio eran lejanos, luego se fueron haciendo más altos. Muchas voces gritaban a la vez, pero no alcanzaba a distinguir las palabras. Todavía se oían caballos, pisadas y órdenes vociferadas. Corrió a la ventana y vio a hombres que corrían por los muros con lanzas y antorchas. «Vuelve a la cama», se dijo Sansa, «esto no es asunto tuyo. Debe de haber más problemas en la ciudad». Últimamente había oído constantemente rumores sobre el malestar en la ciudad. La gente se hacinaba huyendo de la guerra y muchos no tenían otro modo de vida que robar y matarse entre ellos. «Vuelve a la cama», pensó. Pero cuando se fijó, el caballero blanco había desaparecido y el puente que cruzaba el foso seco estaba sin vigilancia. Sansa se dio media vuelta sin pensar y corrió hacia el armario. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó mientras se vestía. «Esto es una locura». Divisó las luces de muchas antorchas en la muralla exterior. ¿Habrían llegado Stannis y Renly a matar a Joffrey por fin y a reclamar el trono de su hermano? Si así fuera, los guardias levantarían el puente levadizo y dejarían aislado el torreón de Maegor. Sansa se echó sobre los hombros una sencilla capa gris y cogió el cuchillo con el que cortaba la carne. «Si se trata de una trampa, prefiero morir a dejar que me vuelvan a hacer daño», se dijo. Ocultó el arma bajo la capa. Una columna de espadachines con capas rojas pasó corriendo junto a ella cuando salió a la noche. Aguardó a que estuvieran bien lejos antes de cruzar el puente desierto a toda velocidad. En el patio, los hombres se ceñían las espadas y ensillaban los caballos. Vio a Ser Preston cerca de los establos. Estaba con otros 3 miembros de la Guardia Real, todos con sus capas blancas y brillantes como la luna, ayudando a Joffrey a ponerse la armadura. Al ver al rey, se le cortó la respiración. Por suerte, él no la vio. Estaba pidiendo a gritos su espada y su ballesta. El ruido fue atenuándose a medida que se adentraba en el castillo.
sin atreverse a mirar hacia atrás por temor a encontrarse con Joffrey que la mirara, o peor aún, que la siguiera. Las escaleras de caracol se enroscaban ante ella, marcadas por franjas de luz procedente de las ventanas estrechas que había entre ellas. Cuando llegó a la cima, Sansa estaba jadeante. Corrió hacia una columnata oculta entre las sombras y se pegó contra la pared para recuperar el aliento. Algo le rozó la pierna y estuvo a punto de gritar del susto, pero no era más que un gato, un macho sarnoso con una oreja cortada. El animal bufó y se alejó de un salto. En el bosque de dioses apenas se oían los ruidos, tan solo un sonido lejano de acero y gritos amortiguados. Sansa se arrebujó en su capa. El aire estaba impregnado con los aromas de la tierra y las hojas. Cuánto le había gustado este sitio a Dama, pensó. Los bosques de dioses tenían una cualidad extraña. Incluso allí, en el corazón del castillo, en el corazón de la ciudad, uno sentía como los antiguos dioses lo miraban con un millar de ojos invisibles. Sansa había preferido a los dioses de su madre, le gustaban más que los de su padre. Amaba las estatuas, las imágenes de las vidrieras, la fragancia del incienso al quemarse, los septones con sus túnicas y sus cristales, los mágicos dibujos del arco iris sobre altares con incrustaciones de madreperla, ónice y lápiz lazuli. Pero no podía negar que el bosque de dioses también tenía cierto poder, sobre todo de noche. Ayúdame, rezó. Envíame un amigo, un verdadero caballero que sea mi campeón. Fue recorriendo los árboles de uno en uno, tocando la corteza rugosa con las yemas de los dedos. Las hojas le acariciaban las mejillas. ¿Se había decidido demasiado tarde? Su salvador no se habría marchado tan pronto, ¿verdad? O tal vez ni siquiera había acudido. ¿Podía correr el riesgo de llamarlo? Todo estaba tan silencioso. Ya pensaba que no ibas a venir, niña. Sansa se volvió. Un hombre salió de entre las sombras. Era corpulento, de cuello grueso y se tambaleaba. Llevaba una túnica gris oscuro con la capucha echada sobre el rostro, pero cuando un tenue rayo de luna le rozó la mejilla, reconoció al instante la piel manchada y la telaraña de venillas rotas. «Serdontos», dijo hundida. «¿Eras tú?» «Sí, mi señora». Se acercó a ella y el aliento le apestaba a vino. «Yo». Extendió una mano. Sansa dio un salto atrás. «No». Se metió la mano bajo la capa en busca del cuchillo escondido. «¿Qué quieres de mí?» «Ayudarte, nada más», dijo Dontos. «Igual que tú me ayudes a mí». «Estás ebrio, ¿verdad?» «Solo he tomado una copa de vino para darme valor. Si me atrapan ahora, me arrancarán la piel a tiras». «¿Y a mí? ¿Qué me harán?» Sansa volvió a pensar en Dama. La loba podía oler la falsedad, sí, pero estaba muerta. Su padre le había matado por culpa de Arya. Sacó el cuchillo y lo esgrimió con las dos manos. «¿Me vas a apuñalar?», preguntó Dontos. «Sí», dijo ella. «Dime quién te envía». «Nadie, hermosa dama. Te lo juro por mi honor de caballero». «¿De caballero?» Joffrey había decretado que dejara de ser caballero, que pasara a ser un bufón aún más humilde que el chico Luna. «Pedí a los dioses que enviaran un caballero para salvarme», siguió. «Recé, recé y recé. ¿Por qué me envían a un bufón borracho?» «Sé que merezco vuestras palabras, y es extraño, pero durante todos los años que fui caballero, en realidad no era más que un bufón. Pero ahora que soy un bufón, creo que en mi interior vuelvo a ser un caballero, hermosa dama. Y todo gracias a vos, a vuestra donosura y a vuestro coraje. No solo me salvaste de Joffrey, sino también de mí mismo». Bajó la voz. «Los bardos dicen que hubo un bufón que fue el más grande de todos los caballeros». «Florian», susurró Sansa, con un escalofrío. «Yo seré vuestro Florian, hermosa dama», dijo Dontos con humildad al tiempo que se arrodillaba ante ella. Sansa bajó el cuchillo muy despacio, sentía la cabeza muy ligera, como si estuviera flotando. «Esto es una locura. No puedo confiar en este borracho, pero si lo rechazo, quizá no vuelva a tener otra oportunidad». «¿Cómo? ¿Cómo piensas hacerlo? ¿Cómo me vas a sacar de aquí?» «Salir del castillo será lo más difícil», dijo Serdontos alzando el rostro hacia ella. «Una vez fuera, hay barcos que podrían llevarte a casa. Solo tendría que conseguir dinero y hacer los arreglos necesarios». «¿Podríamos irnos ahora?»
Preguntó sin atreverse a albergar esperanzas. ¿Esta misma noche? No, mi señora, lo siento. Antes debo encontrar una manera segura de sacarte del castillo, cuando llegue el momento adecuado. No será fácil ni pronto. A mí también me vigilan. Se humedeció los labios nervioso. ¿Puedes guardar tu cuchillo? Levántate, Ser. Sansa se deslizó el arma bajo la capa. Gracias, hermosa dama. Ser Dontos se puso en pie con torpeza y se sacudió la tierra y las hojas de las rodillas. Vuestro padre fue el hombre más leal que el reino ha conocido, pero no hice nada, dejé que lo mataran. No dije nada, no moví un dedo, y aún así, cuando Joffrey quiso matarme, tú hablaste en mi favor. Nunca he sido un héroe, señora, como Ryan Redwine o Barristan el Bravo. No he ganado torneos ni honores en la guerra, pero fui un caballero, y tú habéis ayudado a recordar lo que eso significaba. Mi vida no vale gran cosa, pero te pertenece. Ser Dontos puso una mano en el tronco nudoso del árbol corazón. Sansa vio que estaba temblando. Pongo a vuestro padre por testigo de este juramento, te llevaré a vuestro hogar. Lo ha jurado, un juramento solemne ante los dioses. En ese caso, me pongo en vuestras manos, Ser. Pero ¿cómo sabré que ha llegado el momento de partir? ¿Me harás llegar otra nota? Es demasiado arriesgado. Ser Dontos miró a su alrededor nervioso. Debes venir aquí al bosque de dioses, tan a menudo como te sea posible. Es el lugar más seguro, el único lugar seguro. No hay otro, ni tus habitaciones, ni las mías, ni las escaleras, ni el patio. Aunque parezca que estamos a solas, en la fortaleza roja las piedras tienen oídos. Solo aquí podemos hablar con libertad. Solo aquí, dijo Sansa, lo tendré en cuenta. Y si te parezco cruel, burlón o indiferente cuando nos miran, perdóname, niña. Tengo que representar un papel y tú debes hacer lo mismo. Un paso en falso y nuestras cabezas decorarán los muros junto a la de tu padre. Lo comprendo, asintió Sansa. Tienes que ser fuerte y valerosa y paciente, sobre todo muy paciente. Lo seré, prometió, pero por favor, prepáralo todo lo antes posible. Tengo miedo. Yo también, dijo Ser Dontos con una sonrisa desganada. Ahora márchate antes de que te echen de menos. ¿No vienes conmigo? Es mejor que no nos vean juntos. Sansa asintió, se alejó un paso y nerviosa se volvió con los ojos cerrados y depositó un beso en la mejilla del hombre. Mi Florian, susurró. Los dioses han escuchado mis plegarias. Corrió por el camino del río, pasó junto a la pequeña cocina y las pocilgas, donde los chillidos de los cerdos en sus pocilgas ahogaron el ruido de las pisadas apresuradas. A casa, pensó, a casa, me va a llevar a casa, me protegerá mi Florian. Las canciones sobre Florian y Jonquil eran sus favoritas. Florian también era poco agraciado, aunque no tan viejo. Estaba bajando a toda prisa por la escalinata cuando un hombre salió por una puerta oculta. Sansa tropezó con él y perdió el equilibrio. Unos dedos de hierro la agarraron por la muñeca antes de que cayera. Es una caída muy larga, pajarito, le dijo una voz ronca. ¿Qué quieres, que nos matemos los dos? La risa era áspera como una sierra contra la piedra. Puede que sí. El perro. No, mi señor, te pido perdón, jamás haría semejante cosa. Sansa apartó los ojos, pero era demasiado tarde, le había visto la cara. Trató de liberarse. Por favor, me estás haciendo daño. ¿Se puede saber qué hace el pajarito de Joff corriendo por la escalinata a estas altas horas de la noche? Al ver que no respondía, la sacudió y le gritó. ¿Dónde estabas? En el bosque de dioses, mi señor, respondió sin atreverse a mentir, rezando y rezando por mi padre y por el rey para que no resulte herido. ¿Te crees que estoy tan borracho como para creerme eso? Le soltó el brazo. Se tambaleaba un poco y las franjas de luz y oscuridad hacían aún más espantoso su rostro quemado. Pareces casi una mujer. Esa cara, esas tetas, y estás más alta. Casi. Ah, pero aún eres un pajarito estúpido, ¿verdad? Cantas todas las canciones que te enseñaron. ¿Por qué no me cantas a mí una canción? Venga, canta para mí. Una canción sobre caballeros y hermosas damas. ¿Te gustan los caballeros, no? Los verdaderos caballeros, mi señor. La estaba asustando. Los verdaderos caballeros, se burló. No soy un señor, igual que no soy un caballero,
¿Te lo tengo que enseñar a golpes? Clegane se tambaleó y estuvo a punto de caer. Dioses, maldijo. Demasiado vino. ¿Te gusta el vino, pajarito? ¿El verdadero vino? Una jarra de tinto amargo, rojo como la sangre, es lo único que le hace falta a un hombre, o a una mujer. Se rió y sacudió la cabeza. Maldita sea, estoy borracho como un perro. Vamos, tienes que volver a tu jaula, pajarito. Yo te llevaré. Te cuidaré en nombre del rey. El perro le dio un empujón extrañamente delicado y la siguió escaleras abajo. Cuando llegaron a la base de la escalinata, volvía a estar inmerso en un silencio hosco, como si se le hubiera olvidado de ella. Al llegar al torreón de Maegor, se alarmó al ver que el puente lo vigilaba Ser Boros Blount. Su blanco yelmo se giró con un movimiento rígido al oír sus pisadas. Sansa apartó la vista asustada. Ser Boros era el peor miembro de la Guardia Real. Feo, malhumorado, todo ceño y papada. No temas, niña. El perro le puso una pesada mano en el hombro. Aunque le pinten rayas a un sapo, no se convierta en tigre. Ser, ¿dónde? Preguntó Ser Boros levantándose el visor. Métete por el culo eso de Ser, Boros. El caballero eres tú, no yo. Yo soy el perro del rey, ¿recuerdas? El rey estaba buscando a su perro. El perro estaba bebiendo. Te correspondía a ti cuidar de él, Ser, a ti y al resto de mis hermanos. Ser Boros se volvió hacia Sansa. ¿Cómo es que no estabas en tus habitaciones a estas horas de la noche, señora? Fui al bosque de dioses a rezar por el rey. La mentira le sonó mejor en esta ocasión, como si fuera verdad. ¿Crees que podía dormir con todo ese ruido? Bufó Clegane. ¿Qué ha pasado? Unos idiotas en la puerta, explicó Ser Boros. Alguien se fue de la lengua y han corrido rumores sobre los preparativos para el banquete nupcial de Tyrek, y a esos miserables se les metió en la cabeza que querían tomar parte. Su Alteza se puso al frente de una partida y los ha hecho huir. Valiente muchacho, dijo Clegane frunciendo los labios. Ya veremos cómo es de valiente cuando se enfrente a mi hermano, pensó Sansa. El perro cruzó el puente levadizo con ella y la acompañó escaleras de arriba. ¿Por qué permites que te llamen perro? Le preguntó. No dejas que nadie diga que eres un caballero. Los perros me gustan más que los caballeros. El padre de mi padre era el encargado de las perreras en la roca. Una tarde de otoño, Lord Titus se interpuso entre una leona y su presa. A la leona le importaba una mierda que ella misma estuviera en el blasón de los Lannister. La muy puta destrozó al caballo de mi señor, y hubiera acabado también con mi señor si mi abuelo no hubiera aparecido de repente con los perros. 3 sabuesos murieron, pero la pusieron en fuga. Mi abuelo perdió una pierna, de manera que Lannister se la pagó con tierras de un torreón, y tomó a su hijo como escudero. Los 3 perros de nuestro blasón son los 3 que murieron sobre la hierba amarilla del otoño. Un perro morirá por ti, pero jamás te mentirá, y te mirará directamente a la cara. Le puso una mano bajo la mandíbula y la obligó a alzar el rostro. Sus dedos le hacían daño en la cara. Es más de lo que se puede decir de los pajaritos, ¿no? No me has cantado nada. Sé una canción sobre Florian y Jonquil. ¿Florian y Jonquil? ¿Un bufón y una zorra? No, gracias, pero algún día me cantarás, quieras o no. De buena gana cantaré para ti. Tan bonita y tan mala mentirosa. Sandor Clegane soltó un bufido. Los perros olfatean las mentiras, ¿sabes? Mira a tu alrededor y olisquea bien. Esto está lleno de mentirosos, y todos son mejores que tú.